Bienvenidos a la destilería del libro. Hoy nos vamos a sumergir en una novela que de verdad nos ha dejado con muchísimas ganas de comentar, La Península de las Casas Vacías, de David Uclés. Sí, una obra que te transporta a la Guerra Civil Española, pero no de la forma en que uno se lo podría esperar. Exacto, porque La Península de las Casas Vacías entreteje la crudeza de la guerra con el realismo mágico, creando una atmósfera, única, que te atrapa desde el primer momento. Para comenzar, creo que es importante hablar de Jándula, este pueblo ficticio donde se desarrolla la historia. Me parece muy buen punto de partida. Jándula, aunque ficticio, está inspirado en Quesada, Jaén, que es el lugar de origen del abuelo del autor. ¿No te parece interesante cómo Uclés utiliza un espacio inventado para explorar una realidad tan tangible como la guerra civil? Totalmente. Es como si al crear Jándula, Uclés se diera la libertad de jugar con la historia, de explorarla desde una perspectiva más personal y más emocional, ¿no? Y ahí es donde entra el realismo mágico, ¿verdad? No es solo un toque de fantasía, sino una forma de reflejar las emociones tan complejas que se vivían en ese momento. Por ejemplo, la idea de que en Jándula cada tipo de llanto tiene un color específico. ¿Qué te sugiere eso? A mí me impacta mucho porque convierte algo tan cotidiano como el llanto en una manifestación visible del dolor, de la tristeza, del amor. Imagínate poder ver el color de las emociones de las personas. Es una imagen muy poderosa, sin duda. Y hay otros ejemplos igual de fascinantes, como el del cristalero que cambia una y otra vez las ventanas de una casa porque la dueña las desgasta mirando, esperando el regreso de su hija. Esa imagen de la mujer mirando a través del cristal desgastado, esperando en vano. Es desgarradora. Habla de la pérdida, de la esperanza, de la impotencia ante la guerra. Y la manera en que Uclés lo describe. Con esa prosa tan poética y evocadora, te hace sentir la angustia de esa mujer, ¿verdad? Completamente. Y esa capacidad de Uclés para crear imágenes tan potentes se ve también en otros momentos de la novela, como la historia del soldado que se raja la piel para liberar la ceniza que lleva dentro. ¿Qué te parece esa metáfora? A mí me hace pensar en las heridas invisibles que deja la guerra, en el dolor que se acumula en el interior de las personas. Sí, es como si la ceniza representara el trauma, la destrucción, la huella imborrable que la guerra deja en el alma. Y frente a esa crudeza también encontramos destellos de humanidad y esperanza. Por ejemplo, la historia del poeta que cose la sombra de una niña tras un bombardeo. Es una imagen tan conmovedora. Me hizo pensar en la necesidad de aferrarse a la belleza, a la inocencia, incluso en medio del horror. Uclés logra un equilibrio magistral entre la crudeza de la guerra y la magia de la esperanza. Y todo esto a través de personajes entrañables que te conmueven con sus historias. Personajes que además comparten espacio con figuras históricas como Alberti, Lorca, Hemingway. ¿Por qué crees que Uclés decidió incorporar estas figuras reales a la trama? Creo que es una forma de conectar la historia personal de los personajes ficticios con la historia colectiva de España. Al colocar a estas figuras icónicas en medio del conflicto, les da una dimensión humana, vulnerable, que nos permite verlos desde una nueva perspectiva. Es como si Uclés nos invitara a imaginar cómo estas grandes figuras habrían vivido la guerra en la intimidad, cómo habrían reaccionado ante la magia y la tragedia que envuelve a Jándula. Exactamente. Y al mismo tiempo nos recuerda que la guerra afecta a todos por igual, sin importar su fama o su legado. Y hablando de legado, creo que es importante destacar que La Península de las Casas Vacías no se limita a ser una novela histórica. Va más allá, explorando la condición humana en tiempos de conflicto, la búsqueda de la esperanza en medio del caos, la lucha por la supervivencia. Y lo hace con una maestría narrativa que te atrapa desde la primera página. La prosa de Uclés es poética, llena de imágenes que se te quedan grabadas en la mente. Es cierto. Y hablando de imágenes, creo que es importante detenernos un momento en el realismo mágico de Uclés, porque no se trata de un simple adorno, sino de una herramienta que utiliza para profundizar en la psicología de los personajes y en la complejidad de la guerra. Totalmente de acuerdo. El realismo mágico en esta novela no es un escape de la realidad, sino una forma de comprenderla mejor. Exacto. Por ejemplo, el hecho de que los habitantes de Jándula puedan coser las sombras o que las lágrimas tengan colores según la emoción. ¿No te parece que eso nos habla de una realidad interior? De una forma de procesar el dolor y la pérdida que va más allá de lo tangible. Sin duda. Y es que en tiempos de guerra, cuando la realidad se vuelve insoportable, la gente busca refugio en la fantasía, en la magia. Pero al mismo tiempo esa magia nos permite ver la realidad desde una perspectiva diferente, más profunda, más humana. Es como si Uclés nos dijera, presten atención, la realidad es mucho más compleja de lo que parece. Hay magia en lo cotidiano, hay poesía en el dolor, hay esperanza incluso en la oscuridad. Y esa complejidad se ve reflejada también en la forma en que Uclés entrelaza la historia de los personajes ficticios con la de figuras históricas como Alberti, Lorca o Hemingway. Es fascinante cómo Uclés los integra en la trama, ¿no?
No se siente forzado, sino que fluye de forma natural. ¿Qué crees que aporta esta presencia de personajes históricos en la novela? Pues por un lado, creo que nos ayuda a comprender mejor el contexto histórico de la Guerra Civil. Al ver a estas figuras icónicas interactuando con los personajes de Jándula, podemos entender mejor sus ideas, sus motivaciones, sus miedos. Es como si nos permitiera asomarnos a la historia desde una perspectiva más íntima, más humana. Exactamente. Y por otro lado, creo que también nos invita a reflexionar sobre el papel del arte y la cultura en tiempos de conflicto. ¿Cómo se crea arte en medio del caos? ¿Qué papel juega la poesía, la música, la literatura en un mundo desgarrado por la guerra? Uclés no nos da respuestas fáciles, pero nos plantea estas preguntas a través de sus personajes, tanto los ficticios como los históricos. Y al final creo que eso es lo que hace que La Península de las Casas Vacías sea una novela tan especial. Su capacidad para invitarnos a la reflexión, para hacernos preguntas, para cuestionar nuestras propias ideas sobre la guerra, el arte, la vida. Y todo esto con una prosa que te envuelve, que te conmueve, que te transporta a ese mundo mágico y desgarrador que es Jándula. Sin duda es una novela que no deja indiferente, te hace sentir, te hace pensar, te hace cuestionar. Y al final te deja con una sensación de profunda admiración por la capacidad del ser humano para crear belleza incluso en medio de la destrucción. Estoy completamente de acuerdo. Y creo que eso es lo que la convierte en una obra imprescindible para cualquier persona que quiera entender mejor la historia de España, pero también la historia de la humanidad. Porque al final las historias que nos cuenta Uclés en La Península de las Casas Vacías son historias universales, historias de amor, de pérdida, de esperanza, de lucha. Historias que nos conmueven y nos hacen reflexionar sobre lo que significa ser humano, incluso en los momentos más oscuros. Si tuvieras que resumir en una frase, ¿por qué recomendarías esta novela? ¿Qué dirías? Diría que es una obra que te abre los ojos y el corazón. Es una frase perfecta. Y para quienes quieran adentrarse en este mundo de Jándula, de la guerra civil, del realismo mágico, del poder de la literatura. Pues sí, la verdad es que es una novela que te invita a reflexionar sobre muchísimas cosas. Y para quienes quieran adentrarse en este mundo de Jándula, de la guerra civil, del realismo mágico, del poder de la literatura. Si te interesa este libro, te dejo el enlace en la descripción para que puedas comprarlo. Una lectura que sin duda te dejará pensando mucho después de haberla terminado. Y con eso, llegamos al final de nuestra inmersión en la Península de las Casas Vacías. Esperamos que este viaje por el universo de David Uclés te haya despertado la curiosidad por descubrir esta obra. Una obra que, como hemos visto, nos ofrece una mirada única sobre la Guerra Civil Española, combinando la crudeza de la realidad con la belleza del realismo mágico. Una novela que nos invita a reflexionar sobre la condición humana, la pérdida, la esperanza y la capacidad de resistencia del espíritu humano. Y que nos recuerde el poder de la literatura para transportarnos a otros mundos, para hacernos sentir, pensar y conectar con nuestra propia historia. Si te interesa este libro, te dejo el enlace en la descripción para que puedas comprarlo.